No van a ver nada todavía en el metacurso, ¿sí? Por eso está escondido como solo para nosotros, pero ya van a estar inscritos, o sea, yo diría que sí, casi todos están ahí, 570 inscritos. Y después en el que van a estar toda la ayudantía, etcétera, ahí que sí ven la información, el material complementario, etcétera, en los videos, está en el metacursos común, y que al final, además, ahí es donde vamos a tomar las pruebas, etcétera, y eso dice en el fondo, en el link de aquí, por si acaso. Sí, entonces, para lo que lo tengamos claro ahí, ya van a estar directo el acceso para que ustedes puedan tener y todo. Y los resultados nos deben haber llegado hoy día o deben estar llegando la ayudantía, así que yo también voy a subir el programa versión 5 que les decía y les voy a postear para los que no vinieron a clase, que ya está todo disponible el material del curso. ¿Sí? Para que lo tengan. Entonces, siempre eh, para entender de dónde provenimos y hacia dónde vamos, a mí me gusta pensar en qué aprendieron del curso anterior, en intro a la conta, y probablemente también pensar en qué esperan de conta financiera. ¿Qué aprendieron en el curso anterior? ¿Alguien que se acuerde de algo? Los principios de la contabilidad, Los principios de contabilidad, como que como el de partida doble. ya, Los estados financieros, balances generales, estado de resultados, las EDI. Las definiciones de cada nombre, de cada activo, pasivo, patrimonio. güey, aprendieron estado financiero, sumamente importante, aprendieron activos, pasivos, patrimonio. Por lo menos yo siento que lo más importante fue al final del curso hacer un Ajá. poco de análisis financiero sobre todo las empresas, ¿Ya? lo que eran los activos, o sea, el NOF y todas esas cosas que Ajá. vimos al final del curso, y creo que eso fue lo más importante porque todo lo que era hacer asientos siento que no va a ser nuestro campo por lo menos. Yo dije eso, es cierto que, perdón, ¿en la casa se escuchó lo que dijo su compañero? Sí, se escuchó. Correcto. Entonces, porque es probable que eso es lo que vamos a hacer. O sea, si hay una diferencia esencial es que aquí vamos a hacer mucho análisis. Ojalá no hagamos ningún asiento, lo decíamos en la clase anterior. Pero probablemente un ingeniero comercial debe saber el cómo se hace para discutir con alguien que te presente un reporte financiero para saber que no sea fraudulento. Pero en realidad que uno vaya a preparar muchos asientos es poco probable. Pero va a discutir sobre ciertas cosas quizás cuando les reporten a ustedes, pero no va a hacer eso. Entonces hay que interpretar ciertas otras cosas y nosotros nos vamos a ir metiendo en los estados financieros y vamos a tratar justamente de colgarnos de esa colita final donde decíamos, mira, esta empresa quizás está muy endeudada o pierde plata por esto, yo le prestaría algo para tomar decisiones. Esa es la contabilidad que nosotros queremos enseñar. Entonces, por ejemplo, cuando decían estados financieros, ¿qué estados financieros conocen? Estado de resultados, balance general, Ya, estado de resultados, estado de situación financiera o balance. Ya, ¿qué más? Bueno, eso es lo que uno debería saber, o al menos fue lo que más utilizamos. Pero estado de flujo efectivo, algo que nos vamos a concentrar esencialmente aquí. Quizás también saber que existe, aunque sirva para muy poco, el estado de cambio en el patrimonio. Y el más extenso del juego completo de los estados financieros, las notas.
notas de los estados financieros. Y quizás ahí es donde está la información más importante, porque en el fondo uno dice, oye, los activos, ¿cómo podrían clasificarse? Ya, perfecto. Corrientes y no corrientes, por ejemplo, es una de las clasificaciones. ¿Cuáles son los activos corrientes? ¿El efectivo? Menos de un efectivo es un mes, activo corriente, es cierto. o sea, menos de un año. Pero como definición general de corriente, ¿qué dirían? Tienen la capacidad de convertirse en efectivo más rápido, como en un año aproximado. La liquidez. Son de corto plazo. La liquidez. Y los Eso. no corrientes, de largo plazo. Si ese corto plazo es un año y más de un año, que es lo que hacen la mayor parte de la empresa, o son 3, 5, 10, lo que sea, bueno, es una definición que tiene que tomar la empresa. En el fondo, lo que no, en un error que a veces cometen las empresas es que tratan de adaptar el negocio a la contabilidad y por el contrario, la contabilidad te debería dar información interesante o táctica o gerencial para mejorar el negocio, no al revés. Entonces uno dice, mira, podría tener activos corrientes y no corrientes. Y entonces yo digo, mira, hay una diferencia esencial. ¿Qué le pasa a los activos no corrientes con el tiempo generalmente? Se deprecian, listo. Y los activos corrientes no se deprecian. Entonces uno dice, ya, pero ¿cuánto se va a depreciar? No sé, pues depende de ciertos supuestos, que era lo que tratábamos de introducir la clase anterior. Decíamos, mira, en realidad tú tendrías que decir si el auto dura 5 años, si tiene valor residual, si yo lo revalúo, si no lo revalúo, si le puse algunos repuestos, si lo mejoré. Unas cosas que deben estar explicados en las notas de los estados financieros. Por eso que el estado de resultado, el estado de situación, el de flujo efectivo, el de cambio en el patrimonio, pueden tener para la universidad 10 páginas. Las notas de los estados financieros, las siguientes 80 páginas. En el caso de la TAM Airlines, que lo vamos a revisar ahora, el 30 de septiembre, tiene estados financieros 8 páginas. Notas de los estados financieros, las otras 141 páginas. Ahí es donde está la información crucial para la empresa cuando tú quieres, por ejemplo, compararte. Entonces tú dices, oye, ¿cómo le habrá ido a la TAM Airlines el año pasado? Financieramente. Mal, ya, pero ¿mejor o peor que Emirates? Ya, entonces ahí uno dice, no, es que mira, Emirates es más grande o es más chica, no se puede comparar. Bueno, para hacer esas comparaciones, uno tiene que decir eso, porque en el fondo digo, mira, si encuentro una aerolínea que ganó 0, lo encuentro bueno el año pasado. ¿Entiendes? Pero que claro, si me hubieran dicho el 2018 un asco de aerolínea, pero no el año pasado. Y entonces, por ejemplo, uno querría decir, oye, este año espero que ganen plata la aerolínea o que pierdan plata la aerolínea. Que ganen. Para que se hagan una idea, LAN perdió 3.000 millones de dólares el año pasado. Profesor, yo tengo una duda. Ajá. ¿Qué pasa si yo tengo una cuenta por cobrar Ajá. y la tengo sin intereses Ya. y la tengo que poner en activos corrientes, obviamente, porque me va a generar ingresos rápido, pero me pagan después de 2 años? Igual como que ese efectivo se deprecia, como 200.000 pesos del 2016 no son lo mismo 200.000 pesos del ¿No genera 2018, intereses? sin intereses. O sea, yo te debo 1.000.000 a ti y te pago el 2023 1.000.000. ¿Cuánto se depreció? Claro, entonces lo pongo en activos corrientes o no corrientes. Esa es mi No pregunta. bueno, depende de cuánto tú esperes cobrarla. Por lo que pasa es que, y eso ocurre, al menos en mi sección en Introducción a la Contabilidad, yo mostrar el caso de la Polar introductoriamente, es algo más complejo. Pero uno ve que yo voy a decir, oye, yo te prometí pagar los 30 días. A los 30 días te dijo que te pago en 90 días. No, es que estoy cesante, te pago en 180 días. No, es que la empresa está al borde de la quiebra, te pago en 2 años. Claro, en un principio podría ser corriente y quizás se reclasificaría en no corriente. Pero esa clase de activos no corrientes aún así no se depreciaría. Lo que pasa, y algo que vamos a ver en 4 semanas más, vamos a hablar del valor del dinero en el tiempo. Con 1.000.000 ahora puedo comprar más cosas que con 1.000.000 en 2 años más. Eso
no es la depreciación que queremos medir aquí. Queremos decir que si uno se sienta 5 años en la silla va a quedar hecho pebre. Esa es la depreciación, ¿se entiende? Y queremos distinguirlo además de otras cosas que vamos a introducir desde la clase subsiguiente, que vamos a decir, mira, si tú usas la silla o si yo rayo la pizarra, yo espero que se deprecie. Pero si hay un incendio y se quema todo, igual pierde valor. Pero uno esperaría que hubiese un incendio. No. No. Entonces hay algunas cosas que vamos a hablar que son recurrentes. Tú esperas que solamente por el hecho de hacer clases se desgasten los activos, pero tú no esperas que haya un cortocircuito, una aluvión, un desastre natural, o se roben todo y no quede en nada. Entonces lo que va a producir eso es que tú podrías decir, oye, mira, el año pasado tuvimos que cerrar operaciones. Sí, quedémonos con la Tamerla. Tenemos que decir, mira, estamos en una... Profe, una pregunta muy breve. La quiebra. Perdón, ¿qué cosa, José? Los activos corrientes son los que no se deprecian y los no corrientes son los que sí se deprecian. Diría que la mayor parte de las veces sí. Podría haber algunos activos no corrientes que no se deprecien, los terrenos, las cuentas por cobrar de largo plazo, las marcas. Podrían haber otros, pero digamos que lo más normal es que los de largo plazo vayan bajando de valor con el tiempo o con alguna medida de uso, digamos con las unidades que puede producir, y que los de corto plazo, como los inventarios, las cuentas por cobrar el efectivo, no se deprecien. Perfecto. Y esencialmente se refiere al tiempo, porque en el fondo tú dices, oye, si yo produje esta silla y la voy a vender en 3 semanas más, en 3 semanas más no baja de valor. Si la vendo en 5 años, capaz que sí baje de valor, solamente por el desgaste de los materiales. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces uno dice lo siguiente, la TAM Airlines, estoy al borde de la quiebra, entonces tengo que reestructurarme financieramente, tengo que dejar de pagar a los bancos, a otros acreedores y esperar a que en el futuro algo suceda. Entonces yo debería intentar ver si debo continuar con todos los negocios. ¿Con qué negocios debería continuar? ¿O qué país abandonarían ustedes? O sea, ¿qué país abandonarían? Probablemente el que de alguna u otra forma me asegure que no voy a, o que los costos de mantención sean más altos, o que voy a generar menos ingresos en la situación actual. Ya, LAN opera en Chile, en Perú, en Colombia, Estados Unidos y Canadá, Brasil y Argentina. ¿Cuál de esos abandona? Argentina. Argentina. Por los costos de mantención, los impuestos son más altos y necesito bajar las pérdidas o los costos de mi... Sí, no, hay otra razón más económica, no es nada financiero ni nada contable, es de que sea por la razón de abandonar un país como Argentina. Porque ojo, Cencosud, por ejemplo, no abandona Argentina. Después de Chile, el país más rentable es Cencosud. Pensemos en el Jumbo, el Santa Isabel, el Easy, París, pero Johnson ya no, pero los centros comerciales Argentina. El que quería abandonar Cencosud de Brasil, esa es su peor línea de negocio. Entonces no sé por qué abandonar Argentina. ¿Qué problema tiene Argentina? Que tiene una Altos aerolínea. impuestos, ¿Qué cosa de nuevo, Federico? altos impuestos. No tanto, o sea, Chile no tiene impuestos bajos, pero tampoco altos. Pues no es como que yo vaya a los Emiratos Árabes Unidos 50% de impuestos a las utilidades. Tiene otra cosa Argentina. ¿Cuánto vale un peso argentino? Inflación. ¿La inflación? Hiperinflación. ¿Qué? Tiene cantidades siderales de inflación, claro, que no son nada al nivel de Venezuela, 1.700.000% al año, pero que obviamente eso genera que el peso argentino cada vez valga menos. Entonces, si a ti te den invento 800.000 pesos argentinos, que eso era $1.000, al final del año quizá eso es $300. Y entonces tienes devaluaciones de 40% en un día, cosa que no pasa aquí. O sea, si nosotros tuviéramos el dólar en 800, no va a ser al final del año 500 pesos. Baja a 700, que es lo que ha ocurrido, pero no baja así dramáticamente. Y obviamente eso tú decías, yo gané en pesos argentinos, pero al pagar los sueldos, porque todos tus gerentes están en otros países, esperan que les paguen en dólares,
porque si no el peso se deprecia mucho, después de pagarle en dólares pierdo plata. O tú vas a pedir préstamos y contratos de leasing y bonos para comprar aviones, entonces digo, oye, necesito 5.000 millones de dólares, no de pesos argentinos, pero si yo recibo los ingresos en pesos argentinos, eso podría meterte en un problema. Entonces, ese tipo de decisiones o esta información financiera que uno obtiene de los reportes, de los estados financieros, debería dejar tomar decisiones, por ejemplo, como lo que hizo LAN, que dijo, voy a abandonar Argentina. No sigo, y entonces dejó caer a Argentina, esencialmente además porque tiene un problema con Aerolínea Argentina, y entonces dijo, oye, el aeropuerto de Ezeiza se hacían la vida imposible, entonces dijeron, mejor vámonos a un negocio muy conflictivo. Eventualmente lo vamos a ver nosotros en la próxima clase, y lo van a ver en Ayudantía. Para Ripley y para la Polar fue un desastre ir a Colombia. Entonces uno podría decir, oye, mira, Falabella que ahora vende el doble por internet, aún así gana mucha menos plata. ¿Por qué? No, es que no estaba preparado para el e-commerce. Walmart, líder, digamos, se preparó mucho mejor, el Jumbo va como atrás, etcétera. Entonces hay ciertos segmentos de negocio, geográficamente o por tipo de producto, que podrían ser más o menos interesantes, y quizá uno querría ver otras cosas. Quizás yo tengo pérdida ahora, pero tengo flujos de caja en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas uno debería tratar de incluir. Si sé que, digamos que el pasivo es distinto al patrimonio y que los activos son distintos a los pasivos, ¿qué será un activo? ¿Sí? Eran recursos que podían generar beneficio económico futuro y que estaban bajo el control de la empresa. ¿Ya? Excelente. Lo voy a poner acá para que sea más grande. Los activos te generan beneficios económicos. ¿Ya? ¿Qué más? Están bajo el control de la empresa. Ya, son controlados. Eso es importante porque hay otras cosas que te podrían hacer ganar plata, pero tú no los controlas. Pues entonces tú dices, oye, el tipo de cambio me jugó a favor, pero tú no controlas el tipo de cambio. ¿Se entiende? O los trabajadores, el clásico ejemplo de introducción a la contabilidad, los trabajadores fieles te producen beneficio económico, la Tamerley, que los trabajadores acepten por cierto tiempo bajarse el sueldo a la mitad y aún así quedarse. Eso vale algo, pero la empresa no los controla. ¿Se entiende? Entonces, para definirlos como activos es súper importante recordar que tienen que ser controlados. ¿Qué más? Deben surgir a Hombre. raíz de hechos pasados. La Son contabilidad medibles. y sus resultados, que son los estados financieros, mira hacia el pasado, porque te voy a vender mañana. Ya mañana entra en la contabilidad, no Y antes. ojo que tienen que ser líquidos, no pasivos. O sea, que tiene que estar ahora mismo la plata. Pero podrían ser ilíquidos. Yo podría haber comprado un pasaje de SpaceX a Marte, que es súper ilíquido, porque solamente está hecho para mí, que no se lo puedo, intransferible, y que quizás lo voy a ejecutar en 10 años más. No tienen que ser líquidos. Los activos es probable que se clasifiquen por liquidez y el efectivo lo coloque como el más importante, y quizás los activos intangibles al fondo, que son mucho más específicos, los coloque como los menos líquidos, pero no deben ser líquidos. Tu activo podría ser sumamente ilíquido y aún así ser un activo de la empresa. Perfecto. Pero Profesor, debe ser algo más. profesor, Perdón. ¿me puede dar una breve explicación más o menos de por qué en Argentina me sale caro viajar ahora? O sea, las aerolíneas pierden porque su valor se deprecia, entonces el dólar le sale más caro. Claro. Y en ese sentido la gente va a viajar menos porque sabe perfectamente que tiene un costo más... No me acuerdo. ¿Cómo sería eso? Mira. Digamos que lo que hace la mayor parte de las aerolíneas del mundo, que es algo que vamos a ver en varias semanas más, es arrendar los aviones. Entonces, tú llamas a General Electric Capital y le dices, oye, quiero arrendar este avión por los próximos... Si el avión dura 20, nadie lo ocupa 20 años porque es muy peligroso que al final se te caiga el avión. Entonces, digamos 15. Pero si tú ocupas 15, te va a quedar con un avión viejo, te lo arriendo por 10 años. Entonces voy a decir, mira, cuota de arriendo
que te va a cobrar General Electric Capital en 120 meses como unos 3 millones de dólares. ¿Ya? Entonces tú dirías, hagámoslo con pesos para que sea más, pesos chilenos, que es más evidente, pero con el peso argentino va a ser lo mismo. Entonces, si yo lo hiciera con CLP, ¿cuánto vale un dólar? 700, ya ha bajado harto. Entonces, digamos que voy a pagar más o menos 2.100 millones de pesos mensuales. Entonces, lo que pasa es que aquí el peso se ha apreciado. Es que es lo contrario que ocurre con el peso argentino, porque tú dices, ya, yo tengo que vender, digamos, 10 millones de pasajes para cubrir esto. Entonces tú vendiste pasajes, pero cuando a mí me toca pagar, esto ya no es 700, y en Argentina pasa mucho más, esto es 900. Entonces yo que tenía los 2.100 para pagar ya no me alcanza, porque ahora es 2.700. Ya no puedo pagar, renegociemos ya, y en 6 meses más esto va a ser 2.500. Es una cosa que se sale del parámetro para nosotros, porque insisto, que en un día cambie 40% el tipo de cambio, nosotros no lo hemos visto jamás en la vida. ¿Se entiende? Pero entonces tú dices, oye, ahora debo 7.500, una cantidad estúpida, no me cabe tanta gente, o no alcanzo a subir los pasajes tan rápido, porque los sueldos de la gente no suben así de rápido. Y si lo subo así de rápido, nadie se sube al avión, entonces te meten problemas. ¿Se entiende? Porque antes a mí con 2.100 yo vendía 4.000, me quedaba, era la mitad, pero a 7.500 ahora ya me falta la mitad. ¿Se entiende? Entonces ahora ya no me alcanza para pagar. Y entonces cuando uno ve la empresa argentina de un ítem que podría ser una ganancia o podría ser una pérdida en el estado de resultado, que se llama la diferencia de cambio. La diferencia de cambio es justamente esto. Tú tenías un activo en otra moneda que no es la moneda en que tú trabajas normalmente. Conchitoro, por ejemplo, que vende mucho en Inglaterra. Entonces se dice, tengo libre esterlina, pero Conchitoro, tú vas a Conchitoro en Pirque, no le va a pagar en libre esterlina los sueldos a los trabajadores. Pues entonces si la libre esterlina se aprecia o se deprecia versus el peso chileno, eso podría jugarle a favor si se aprecia y tiene pasivo. Y tiene activo, o al revés, podría jugarle en contra y perder plata si se deprecia y tiene los pasivos. Entonces depende, ¿se entiende? Ese es el riesgo de las empresas internacionales, que es donde les va a tocar trabajar usted, que tengo 5 monedas, y un riesgo de tu negocio es que una de las monedas vaya para cualquier parte. A menos que tú puedas decir, es que todos mis costos están en la misma moneda que recibo los ingresos, pero eso no le pasa a las empresas. Nunca pueden atar todo a la misma moneda. ¿Se entendió, José? Supongo que sí. Sí, profesor, entendí. Entonces, en pocas palabras, el valor de la moneda de ellos se deprecia, por lo cual el dólar les queda más caro, y de CP, por ejemplo, pasan a 1.700 CP. Claro. Y con ello, al final, para nosotros nos va a salir más caro porque para ellos el dólar es más caro, ¿no? Sí, claro. Eso es. Claro, porque ellos en el fondo tienen que reajustar las tarifas a los dólares. O sea, hay varias empresas que hacen eso, la empresa de los autos, los televisores, etcétera, el petróleo, obviamente los commodities en general se transan todo en dólares, el cobre, etcétera. Entonces, obviamente, si tu sueldo sigue siendo el mismo en pesos, pero es más caro en dólares, entonces va a ser como contraproducente al comprar. Si fuese al revés, porque no es todo que el rato se deprecie el peso argentino versus el dólar. Si se apreciara, entonces en ese momento quizás conviene. Por eso que a ellos les conviene mucho venir a comprar acá, porque el peso no se aprecia tan rápido como se deprecia el peso argentino. ¿Se entiende? Supongo que eso es. Entonces, necesito saber algo más de los activos. Los activos, además de que generen estos beneficios que sean económicos, pues no beneficios espirituales, chao, eso no entra en la contabilidad. Tienen que ser valorizados
de forma razonable. Entonces ahí uno siempre dice, mira, no sé exactamente cuánto vale, pero hay cifras que tienen sentido y otras que no tienen sentido. Pues entonces, por ejemplo, ¿cuánto creen que vale la pizarra? ¿Todas las pizarras o una? ¿Está prendido el tubo? 50 lucas. Ya, 150 lucas. ¿Alguien da más? Ya, listo, pues entonces a todos nos parece razonable. Eso es suficientemente razonable. Si hubiéramos dicho 3 lucas, alguien va a decir, no, quizás vale más de 3.000 pesos. Y alguien dice, no, 2 millones, no, creemos que vale menos de 2 millones. Hay algo, pero las empresas podrían decir más o menos esto. No, es que no sé, bueno, podría decir los materiales, más cuánta mano de obra y pegamento y depreciación de las máquinas para ensamblarlas, y algo nos vamos a acercar. Pero si tú no puedes llegar a algún valor, sea el costo o lo que vamos a llamar el fair value, que algo introducíamos en la clase anterior, entonces no es un activo. Porque, y ahí al menos es un ejemplo clásico de introducción a la contabilidad, tú dices los activos únicos, este es súper complejo. ¿Cuánto vale la Mona Lisa? No, es que la Mona Tiene Lisa al lado dólares. no hay. Yo digo, oye, esta pizarra voy y la cotizo en el home Lo abre. center o en el proveedor. O no hay nada como el edificio A, pero podría decir, mira, más o menos el metro cuadrado en Peñalolén, con una infraestructura más o menos con esta, o llamo un tasador que es experto en la zona y algo me aproximo. Pero yo trato de tasar la Mona Lisa y nadie te da un valor. Por eso que la Mona Lisa no se transporta, porque no hay ninguna compañía de seguro que haya podido fijar el número de la póliza. Entonces, en ese caso tú dices, oye, me genera beneficio, es del museo, existe, por lo tanto surge a raíz de hechos pasados, no una promesa en el futuro, pero no cumple esto, chao, no lo incorporo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué serán los pasivos? Lo que debemos. Lo que debo, Obligación. eso, son obligaciones. Y eso, por ejemplo, a veces se subentiende o se habla, especialmente en España sobre todo, es las obligaciones que tengo con terceros. Bueno, por eso que en España normalmente se ocupa el concepto de pasivos exigibles, los pasivos, y el pasivo no exigible, el patrimonio. A mí me parece que no es del todo certero, porque en el fondo aquí hay una diferencia fundamental con el patrimonio. El patrimonio, ¿cuándo lo voy a recuperar? No Cuando necesariamente ustedes se invierten en un recupera emprendimiento, ¿qué día van a recuperar su plata? Al final. al final del mes. ¿Cuándo? De nuevo. ¿Cuándo? Cuando genere utilidad. Pero cuando tenga utilidades, ¿la retiro todas? Entonces, no sé, ¿la reinvierto? ¿Cuándo debería reinvertir utilidades en la empresa? Cuando está creciendo. ¿O hasta cuándo va a crecer? Ya, esa es la diferencia. Entonces, fíjense que más allá de que una obligación presente, bla, 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 y toda la definición, en el fondo los pasivos tienen un vencimiento. Porque tú dices, oye, yo vi un préstamo a 3 años, un crédito de consumo, máximo 5 años. ¿Se entiende? Tú pides un crédito hipotecario, 20, 25, inclusive 30 años. Tú pides un crédito automotriz, etcétera. Entonces tú dices, yo te debo esta cuenta por pagar y pago cada 30 días, 60, 90, lo que sea, pero tiene un vencimiento. El patrimonio es cruza los dedos y algún día cuando dejemos de reinvertir, cuando hayan utilidades, cuando haya flujo de caja, cuando me ponga de acuerdo con todo el resto de los socios, podemos retirar una parte, no todo. Entonces, el patrimonio, si queremos separarlo del pasivo, que obviamente tiene una definición. ¿Cuál es la definición de patrimonio? Acepto sugerencia. En sí es como los bienes que tiene una empresa. ¿Debe algo? Activo menos pasivo. Activo menos pasivo, esa es la mejor definición. Eso es, activo menos pasivo. Porque en el fondo, vamos a mostrar la tabla, incluso, oye, tengo X en activo, pero en pasivo tengo 2X y estoy quebrado.
no tengo cómo pagarle a los dueños, porque hay una fila mucho más larga de acreedores a los que les debo plata que lo que tengo realmente para producir. Entonces nunca voy a llegar a eso. Y entonces por eso que no tiene vencimiento. Y por eso decíamos en la clase anterior, oye, quizás cuando uno emprende proyectos de mucho más largo plazo no se pueden financiar con préstamos, porque el banco necesita la seguridad. Entonces uno dice, oye, un préstamo de consumo, ¿para qué lo puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer con la plata de un crédito de consumo? Ya, cualquier cosa, es cierto, pues la podría apostar el casino, podrían fumársela, podrían botarla, podrían comprarse un auto. En cambio, si tú pides un préstamo hipotecario, ¿qué puedo hacer? Eso, solo comprar la casa o el departamento, el terreno, el local, lo que sea, pero ese no puede ser otro. Entonces, si tú no le pagas, ¿el banco qué hace? Te quita la casa. Lo mismo con un crédito automotriz, con ese auto, si no te quito el auto. Lo mismo que para la empresa con un crédito de capital de trabajo, yo le dejo de garantía o de colateral las cuentas por cobrar, los inventarios, etcétera. Esas cuentas por cobrar, no otras, esos inventarios, no. Entonces el banco tiene un respaldo. Si no tiene el respaldo, no te va a decir ya págame en 50 años cuando veas. No funciona así. No te van a prestar plata. Entonces tú dices, oye, tengo un proyecto súper incierto de energía eólica en Marte, chuta, nadie te va a prestar plata, los dueños tienen que meter plata, ¿entiendes? Pero tú dices, oye, tengo un proyecto de arrendar oficinas, todos te van a prestar. Bueno, quizás es menos con la pandemia, pero hay un activo que es súper claro y que es conocido y que tiene historia y eso al banco le da tranquilidad. Entonces hay más seguridad y eso podría hacer la diferencia. Por eso fíjense que si nosotros quisiéramos ver cuánto va a perder o cuánto va a ganar la TAM Airlines este año, no estamos seguros porque fíjense ya, la TAM Airlines deja de embarcar a pasajeros, pero puede reemplazar eso con otra cosa, Con envío, ¿o no? carga. Con Y las a la TAM vacunas. Airlines, históricamente, mucho antes de la pandemia, de la fusión, le ha ido muy bien en carga. Entonces uno dice, ¿qué es más seguro, llevar pasajeros o llevar carga? ¿Por qué? Hoy en día carga al final. ¿Pero por qué es más seguro? O sea, sí, el pasajero tiene que subirse al avión en el momento y ahí es como que se cubre este proceso de las aerolíneas, pero al ser una carga, al apenas subirla y llevarla y entregarla ya se cumpliría su proceso y cobraría, ¿o no? Tal cual. Eso es. Entonces hay mucha más seguridad, por eso que las aerolíneas sobrevenden pasajes. Y eso depende de cada ciudad. Por ejemplo, en Ciudad de México se vende el doble de la capacidad del avión. Si tu avión hace 200 personas, vendo 400 tickets, porque en realidad en promedio se va a subir la mitad. Que algunos casos tú vas a decir, oye, llegaron 250, tengo que empezar a ofrecer plata para que se baje la gente del avión. Pues en los otros casos no llegaron todos, subo más carga al avión. Entonces podría ser que tú digas, oye, quizás con vacuna y todo, igual necesitamos distanciamiento social y no le da al avión y lo vamos a mostrar con los datos, entonces mejor votemos todos los asientos y pongamos pura carga. Y tu carga está súper programada. Y entonces, y eso puede ser que también cambió la dinámica de los negocios. Entonces, oye, me tendré que deshacer de activos. La otra sección me sugería, vendamos aviones. Suena fácil, pues ¿quién quiere comprar aviones ahora? Nadie. Claro, deshagámonos, sí, pero nadie los quiere. Y aparte ya sí yo los quiero, pero los quiero en Dubái. Tengo que llevarlo hasta Dubái. Entonces, oye, pero ¿y cuánto? No, te ofrezco la mitad del valor de mercado, pero o tenerlo botado y estar pagando algo de arriendo, de mantenciones, etcétera, o llevarlo y venderlo por la mitad. Pues. Entonces, fíjense que hay un problema en que si tú lo vendes por la mitad, seguro pierdes plata, pero te entra caja, te da oxígeno para seguir sobreviviendo. Y ese es un problema que nosotros querríamos analizar en este curso. ¿Me entiendes? Dudas hasta ahí. Todo claro. Todo claro.
¿Qué esperan aprender en este curso? Que a través de las transacciones yo pueda deducir supuestos, más o menos. Análisis fundamental para poder ver una empresa realmente y ver si realmente está bien como uno pensaría o está mal y poder invertir en ella o no. Va más en ese aspecto, o sea, si de las transacciones es cierto, algo vamos a ver, porque en general uno piensa transacciones y tiene que ver con asientos, pero en serio queremos tratar de eliminarlo a cero los asientos, porque si ustedes pueden ver el estado financiero y no le hace sentido, no le hace sentido nomás, ¿pues se entiende? Por eso que yo preguntaba en la clase anterior, oye, ¿cuál es el mayor activo de Casino Enjoy? Entonces después cuando ustedes tiendan un casino y después a usted le toca ser gerente de invento del Monticello, van a decir, oye, nosotros tenemos más o menos que esto, los márgenes son estos, debería vender tan rápido, este es el mínimo de clientes que tiene que entrar para abrir, o sea, cosas que le sirven estratégicamente para el negocio. Que si el contador hizo 10 asientos, 100 asientos, 1000 asientos, etcétera, un poco a lo mismo porque ustedes entienden el resultado final y eso es lo que queremos concentrarnos, en los reportes financieros. Por eso que análisis, eso sí, en qué empresa invertir, y de hecho eso es lo que vamos a hacer durante la próxima clase. Vamos a decir, mira, el diario financiero decía estas son las 5 imperdibles. Habría que invertir en estas 5 acciones y entonces nosotros vamos a tratar de ver por qué habría que invertir en esa industria. Si tiene como, digamos, algún sustento comercial, algo de intuición, si financieramente se ve muy bien porque tiene buena utilidad o flujos de caja, o si la empresa hizo una gran inversión para un nuevo segmento de negocio, etcétera. ¿Se entiende? Y obviamente aquí lo que más hay que hacer es ver muchas industrias para entender la industria. Entonces, porque por ejemplo, miren, a mí en la consultora me toca atender harto a una empresa automotriz muy grande. Tiene 13 concesionarios. Los concesionarios, ¿dónde es que generan la mayor parte de los ingresos? Un concesionario automotriz, ¿dónde creen? En la venta. ¿En qué ventas? ¿Ventas de qué? ¿De repuestos, de nuevos, de usados? Ah, ¿De repuestos? ¿De? ¿De repuestos? No, repuesto es súper chico. De seguros. Venden harto en seguros, pero ganan una comisión nomás los concesionarios. En De realidad, de los usados. perdón, de nuevo. Yo creo que de los usados. Usados vende harto, pero el que más vende es nuevos. Pero el margen bruto de nuevo, o sea, si ustedes venden un auto por 20 millones, quizás ganan 1 millón, y exagero. Cuando el concesionario lo vende, invento, Chevrolet se lo vendió en 22 millones y el concesionario lo vendió en 20. Todos dirán que es una estupidez porque pierde plata. Pero si vende más de 100 autos, le paga un incentivo y con el incentivo el margen se vuelve positivo. Y además por eso fíjense que si alguien ha ido a comprar un auto alguna vez, tú dices, ya voy a pagar el contado, ¿cuánto me descuentan? 0. Pero si usted lo compra con un crédito de invento del Santander, te doy un bono de 2 millones. Si es de esta marca, te doy un bono de 500 adicionales, etc. ¿Por qué? Porque a ellos les van a dar otro ingreso que no es solo las ventas, y a eso quiero apuntar, que es por el incentivo del financiamiento y los seguros, que va también asociado al volumen de venta. Entonces, nuevos genera el mayor volumen de ingresos, pero porcentualmente su margen es súper chiquitito. Ojalá llegue al 5%, al 7% del precio de venta. En cambio, nuevos debe tener un margen como del 14%, es casi el doble, pero no, perdón, dije de nuevo, he usado. Usado tiene más margen, pero el volumen de venta de usado es más bajo. El mejor segmento de negocio es servicio técnico, porque servicio técnico es así, se pinchó la rueda 500 lucas. Entonces el margen es una cosa brutal y a la persona que repara el concesionario no le paga las 500, le paga 50. Entonces es como 90% de margen por la mano de obra. Y además le vendo las partes, si son partes originales, ahí está el margen. Entonces lo que vamos a hacer es mucho analizar ese tipo de cosas y que eso se pueda ver en los estados financieros. Y si eso funciona para una aerolínea, para un casino, para una empresa automotriz, etcétera, etcétera, vamos a estar concentrados ahí.
y quizás fundamentalmente en el estado de flujo de efectivo. Ese es el que marca la pauta. Entonces ese nuevo enfoque que introducíamos en la clase anterior que le queríamos dar es parte significativo que va a ir más en el análisis, menos en la mecanización, por si acaso. ¿Alguien espera otra cosa? ¿No? Qué bueno. Ojalá Profe, cumplamos. en Ajá. sí nos vamos a concentrar, o sea, totalmente en el cash flow en este caso, o también vamos a ver el otro, el balance general y todo, como para poder analizar un análisis fundamental completo, o solo en el flujo de efectivo. Vamos a ver las otras cosas, pero esencialmente va a decir, para tener como claro el objetivo, oye, quizá el objetivo es que alguien aquí diga, esta empresa no, esta empresa no, esta empresa sí. Eso alguien debería ser capaz de este curso. Me encantaría que el examen fuera que les damos 10 estados financieros y les decimos, mira, ¿cuál es la mejor empresa de todas? Y ustedes se la tienen que jugar. Eso es lo que hace un ingeniero comercial. No solamente alguien de finanzas, puede ser alguien de marketing. Oye, yo puedo decir si voy a YouTube, si voy a Instagram, si hago Google Ads, etcétera, ¿dónde es más rentable? ¿Dónde tengo un costo de conversión promedio por clic mejor? Pero ¿dónde pago más publicidad por cada costo? Y para eso está Analytics de marketing, etcétera. Inteligencia de negocio. Oye, yo tengo todas las transacciones de 100 millones de clientes los últimos 5 años, tengo una cantidad de data, por eso se llama Big Data impresionante, y tengo que ver el comportamiento del consumidor. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, como que vamos a tratar de enfocarnos mucho más en análisis. Vamos a ver lo que dice la norma, si tiene sentido o no, pero que le haga lógica, que el instinto sea mucho más que lo que dice la norma, por si acaso. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a abrir los estados financieros de la TAM. No, esto es 2019. Ya, fíjense. Primera cosa, fíjense que tenemos los estados financieros del 2020, pero no tenemos al 31 de diciembre. ¿Por qué no tenemos al 31 de diciembre? ¿Alguien se imagina por qué todavía no tengo los estados financieros de hace casi 3 meses? Como que si yo fuera accionista del AN y está a punto de quebrar, querría tener la información súper rápido para saber cuándo se va a hundir el barco. ¿Por qué no tengo los estados financieros? Miren, quizás vayamos a algo más básico. ¿Cuántos accionistas tendrá el AN? Mínimo. 1000. Ya suena razonable. Por ejemplo, en la otra sección alguien me dijo 50, no, porque dado que la TAM es una sociedad anónima abierta y con eso uno partía el curso de introducción a la contabilidad, cuando tiene más de 50 accionistas, debe ser sí o sí una sociedad anónima abierta. Entonces, como ya sabemos que abierta debe tener más de 50 accionistas. Entonces, fíjense, yo voy a poner la TAM Airlines acá y voy a buscar la información en la página de la bolsa. Entonces, ¿qué te dice? Te dice, mira, la acción va en 1.304 y durante el día ha bajado un 1,64%. ¿Sí? Abajo te puede mostrar el gráfico de precio en barra, en línea, en lo que uno quiera. Yo voy a ir aquí, antecedentes financieros. ¿Verdad que ya? Fíjense que aquí tiene una pifia la página, por eso sale cero. Voy a mostrar otra. Pero aquí te dice, oye, ¿cuáles son los mayores accionistas de la TAM Airlines? Delta Airlines tiene el 20% de la empresa. Grupo Cueto a través de Costa Verde tiene el 18%. Qatar Airways tiene el 10%. Y otros accionistas, fíjense que dice Banco de Chile, JP Morgan, Santander, BCI, etcétera, consorcio corredores de bolsa, son bancos, pero no es que el banco invirtió en la acción, sino que yo llamé al banco y le dije cómprame acciones. Entonces el banco está invirtiendo en nombre de terceros. Entonces aquí quizás son
3.000 personas que compraron ese 8,88%. ¿Se entiende? Entonces tengo una cantidad muy alta de accionistas. Me voy a cambiar de acción dado que acá tenía una pifia de la bolsa. Entonces voy a ir a azul. Entonces fíjense, azul, 4.729 accionistas. ¿Cuál es la probabilidad de que para una decisión estratégica se pongan de acuerdo 4.729 accionistas? Muy baja. Entonces, no puedo dejar que los accionistas tomen las decisiones, si no van a estar 2 años paralizados. Para esos accionistas, ¿qué tienen que elegir para que tomen decisiones por ellos? Directores. Eso es. Entonces, 5, 8, 10 personas, dependiendo de lo grande, que vea esto. Los directores obviamente no son peritos forenses de la contabilidad, quizás no tienen idea de lo que van a llegar. Entonces eso podría generar que los números que están acá no los sepan o no estén seguros de si son del todo correctos. Por eso que para que los estados financieros sean creíbles, ¿qué tienen que tener? ¿O cómo deben estar? Eso, auditado. Entonces, fíjate, estos son los intermedios. Normalmente los estados financieros no se auditan todos los trimestres, porque si me demoro 4 meses en la auditoría no puedo auditar los trimestrales, se auditan los anuales. Pero fíjense que ahí está Price, que dice, oye, aquí hay una responsabilidad, qué es lo que hicimos, concluimos esto, pero dice, oye, principio de la empresa en marcha, uno de los 2 principios contables, como la empresa está en una reestructuración financiera, podría ser que no se cumpla. Entonces, accionistas tengan ojo. Y los tienen que firmar los directores de la empresa, si no, no les creo. Y de hecho, si la empresa está en un fraude contable y pierde plata, los directores tienen que sacar plata de su propio bolsillo para pagarle a los accionistas. Así se ve la empresa. Fíjense, estos son al 30 de septiembre, no al 31 de diciembre, pero al cierre del año anterior. La empresa tenía 21.000 millones de dólares en activo y ahora tiene 15.000 millones de dólares en activo. 6.000 millones de dólares desaparecieron. Por todos los factores que podamos discutir ahora, que los intangibles ya no valen nada, que las cuentas por cobrar en otras monedas, etcétera, etcétera, ya. Todo eso bajó. Si baja el activo, ¿qué debería pasar por paridad doble? Ya, baja el pasivo. Entonces vamos al otro lado del pasivo. El pasivo era 18.000 millones, voy a hacer números gruesos, y ahora tiene 16.500. Entonces bajó 1.500 millones, no 6.000. ¿Dónde están los otros 4.500? Patrimonio, listo. Eso es algo importante. Entonces fíjense que como la empresa tenía 3.000 millones de dólares antes, ahora tiene 1.500 de dólares con paréntesis. ¿Qué significa eso? Negativo. Y fíjense acá, la empresa perdió plata. Antes había ganado en toda la vida 352 millones de dólares. Ahora se fumó esos 352 y va a 3.200 hacia atrás. Y las otras cosas raras absorbieron el resto. ¿Sí? Pero entonces ahí uno dice, oye, la empresa está quebrada en el sentido contable, pero solo en el sentido contable. Fíjense que siguen viajando los aviones de la Airlines. Entonces, cuando uno va a ver el estado de resultados, y le voy a hacer un poquito más de zoom, tiene ahí. Fíjense que aquí tenemos el 2019, que esos 9 meses, acuérdense que a septiembre, la empresa había vendido 7.300 millones de dólares. Igual el trimestre fuerte de la aerolínea. Igual que el retail. El último, Navidad, la fiesta, etc. Entonces ahí vende como unos 3.000 más o menos en un año normal, vende 10.000 millones LATAM. Entonces, fíjense que ahora vendió 3.100. El costo de hacer viajar a esos pasajeros es 3.500, que es lo que decíamos en la clase anterior. Entonces, solamente por subir a los pasajeros ya perdí 410 millones de dólares. Después empiezo a pagar los gastos de aeropuerto, de personal, del área de finanzas, de contabilidad, de marketing, de operaciones, de logística, de carga, etcétera. Y después de quitarle todo eso, perdí 3.600 millones de dólares. 9 meses. Quizás si cuando agarremos el anual, quizás va a llegar a 4.000 millones. ¿Cuánto esperan que pierda este año o que gane?
Más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿No hará nada mejor este año? Es impredecible en verdad. Yo Bueno, creo pero que hay cosas que deberían ser previsibles, porque a ustedes les va a tocar decir, oye, tengo que hacer un presupuesto para el 2021, porque ustedes le van a decir, oye, tú dijiste que ganabas 5 y ganaste 2, no hay bono, y una parte de la remuneración puede venir importante del bono. Entonces uno dice, hay cosas que aquí se repiten y otras cosas que no. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor de los gastos que tiene la empresa? Ya, el costo de venta, listo. ¿Cuál es el segundo mayor gasto? Mantención. No. Otras ganancias o pérdidas. ¿Y qué es eso? Nadie sabe, pues esa es la realidad. ¿Cómo sé qué hay ahí? ¿Cómo ¿Un saber qué estado hay? de flujo efectivo? No. Mm. ¿En Las notas. Las notas, pues, ¿a qué nota tendría que ir? Ya, pues, ¿qué número es esa? a la 27. Ahí está, pues. ¿o no? ¿Entiende? Ese es un objetivo de aprendizaje cumplido, podemos hacerle check. Si ustedes le ponen aquí un ítem, cualquier cosa, diferencia de cambio, ya, pero ustedes podrían decir, oye, esos son pesos colombianos, son soles peruanos, son reales brasileños, son pesos argentinos. No sé, hay que ir a la nota. Que ir a la nota, para eso sale el numerito. Entonces uno va ahí y va a decir, oye, mira, es que nosotros teníamos una plusvalía o goodwill que la deterioramos, etc. Y ahí entonces uno puede decir, oye, ahora entiendo, por eso que las notas deben ser mucho más extensas, porque si no yo te digo, mira, este ítem equivalente a que se te quemaron unos 4 o 5 aviones. Si ya se te quemaron esos aviones el 2020, ¿cuántos o esos aviones se te pueden quemar el 2021? No. No. Listo. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender, que hay algunos ítems que son recurrentes y otros que son no recurrentes. Eso ya no puede volver a pasar. Entonces, si tú te retiraste a Argentina y en Argentina perdiste 200, 300, 500 millones de dólares, eso ya no va a pasar este año. Entonces, algunas de estas cosas si tú las puedes predecir. Y, por ejemplo, donde dice ingreso de actividad ordinaria, no es solamente ventas de pasaje, ya dijimos carga, pero quizá el margen de carga y de pasaje no es lo más rentable porcentualmente. ¿Qué es lo más caro que te vende la TAM o que le deja el mayor margen de utilidad a la TAM? Arriba de un avión. Irse en business. De nuevo, perdón, no se escuchó, María. Como irse en, ahí se genera mucho más utilidad pues, cuando la gente se va en primera. Sí, claro, pero arriba del avión, o sea, ya se fueron arriba del avión. ¿Qué cosa le generará? Poco ingreso, pero muchas utilidades porcentuales. La comida. Entonces tú dices, oye, ¿te quieres tomar una cerveza, un whisky, un sándwich? 20 lucas. Ya no hay otra, si no, no lo tomes. Ahí puede estar todo el margen, en especial de la aerolínea low cost, en Sky, en Ryanair, que es la que la lleva a través del mundo en low cost. Oye, si no, ahí está todo el margen, ¿se entiende? Entonces quizás la empresa va a tener que cambiar eso y uno va a decir, mira, vamos a vender los mismos tickets de pasajeros, pero vamos a ir mucho menos en carga, pero vamos a perder por acá. Hay cosas que son proyectables. Y entonces, para cerrar eso, antes de pasar a lo que va a presentar la Fiscalía, vamos a decir, mira, ¿en qué idioma tiene que estar esto? Porque si yo leo esta aerolínea, pero Emirates me dice otra cosa y Cathay en China me dice otra cosa, esto no va a servir. Entonces, las empresas se han adecuado a esto. Y aquí sí voy a achicar esto un poquito. Fíjense, tenemos el cómo usan las empresas o los países a través del mundo la IFRS. Entonces, las normas internacionales, ¿para qué empresas que es obligatorio, empresas locales que estén transadas públicamente? No es que sean empresas estatales, se refiere a que cualquiera podría comprar su acción. Ya. Una parte significativa del mundo tiene eso, ¿sí? Pero no todos lo tienen. ¿Quién nos duele que no utilice la IFRS? Estados Unidos, ya. ¿Por qué? Porque el 43% de los flujos de capitales que existen en el mundo se transan en Estados Unidos. ¿Qué otro te duele que no ocupe la IFRS? China. China. China.
Seguro que sí. Hong Kong y Shanghái son bolsas gigantes. ¿Quién más? Japón. Japón. Japón, la tercera bolsa más grande. Primero la de Nueva York con la electrónica en Estados Unidos, después la de Londres y después la de Osaka en Japón. ¿Quién más te duele? No. Ni Bolivia. O sea, no lo usan, pero a nadie le importa. En el sentido del flujo de capitales, no en el sentido del país. En el sentido que lo que mueven en capital de las empresas que invierten, chao. No existen. Igual que el norte de África. Está bien, no lo ocupa Libia, pero Sudán no es tan significativo o te duele menos, por ejemplo, que India no lo use. ¿Se entiende? Pero fíjense que yo podría preguntarle algo distinto. Le voy a decir, mira, que esté permitido, pero que no sea obligatorio utilizar IFRS para las empresas que sean locales. Gano algunos países. Entonces, no te obligo, pero si tú quisieras, puedes utilizarlo. Y fíjense el que está acá abajo, que voy a correrlo un poquito, ahí. Dice, que estén permitidos o sean obligatorios para las empresas que son extranjeras y que fueron y se listaron en bolsas de valores. Y aquí, por ejemplo, ¿a quién gano? Paraguay también, pero Estados Unidos seguro. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque antes una empresa como la TAM Airlines, que tiene acciones listadas en Chile y en Estados Unidos, tenía que presentar la utilidad acá. Después iba a preparar sus estados financieros con otras normativas que significan otras cosas. Eso necesita tener otro equipo, tiene un costo administrativo grande y en Estados Unidos decía que había ganado, pero acá había perdido. Extraño. ¿Se entiende? Ahora, si tú eres una empresa, por ejemplo, japonesa, que no está obligado, podrías presentar con IFRS allá y acá. Sony, Nintendo. Entonces, eso le simplifica mucho los costos y en el fondo todos están hablando el mismo idioma. Y por ejemplo, para las Small and Medium Enterprises, para las pymes en el fondo, Chile sobre todo ha sido el pionero. Fíjense que Latinoamérica es el que la lleva aquí en que están aceptando, no es obligatorio, pero la están aceptando. Y las que están pensando en hacerlo, ahí por ejemplo Bolivia y Rusia sobre todo, es sumamente importante en ese espíritu. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gran importancia que se ha tenido en los flujos de información financiera que tiene la empresa a través de el tiempo y el cómo ha evolucionado esto a tener una norma que hable el mismo idioma para todos. Entonces, cuando nosotros digamos los ingresos activos ordinarios de la TAM Airlines, es probablemente una cosa muy parecida a lo que tiene Emirates y a lo que tiene Qatar y a lo que tiene Air France. ¿Se entiende? ¿Dudas? Lo último, profesor. Esta página es más o menos a lo que refiere. Me costó mucho entender. De nuevo, ¿podemos escucharlo más fuerte? Es que no te escuché tan bien, ¿no? Dame un segundo que van a subir el volumen. A ver, habla de nuevo, José, por fin. Profesor, ¿me puede explicar de nuevo esta página? Que me costó, me trabé una. Ya. Esta página es del ISB, del consejo que emite las normas de IFRS. Entonces lo que yo fui le dije, mira, a través del mundo, ¿qué países o qué jurisdicciones utilizan las normas internacionales de información financiera? Cliqué ahí. Y después bajé al mapa y le fui preguntando, oye, ¿cuáles están obligadas todos estos países? Digamos que Europa, sobre todo el Consejo del G9, los 9 países más que tienen mayor PIB en el mundo, dijeron algo así como en el 2003 que debían generar unas normas, se demoraron como unos 3 años en escogerlas, y de los primeros países en el mundo que la adoptaron fue Chile. Nosotros ya teníamos plena adopción en el 2011, pero por ejemplo Colombia recién la adoptó el 2017, 2018 para las grandes empresas. Entonces, ahí te dice cuáles son las más importantes. Y ahí le fui preguntando distintas cosas, fui diciendo si están obligadas o si lo pueden hacer voluntariamente, si son las empresas extranjeras o si son las pymes. Y la página de ifrs.org, ¿no? Y esto es con el fin de saber que, o sea, para las inversiones, ¿o no? Para demostrar cuáles están siendo rentables. Y dar Sí, más, claro. dar más O sea, transparencia. porque además
hoy en día es súper fácil que un inversionista sudafricano invierta en una empresa chilena. Pues hace 20 años no era así. Esa es la evolución de que no, pues primero yo estoy hablando en inglés, tú en español, yo ocupo el rand de Sudáfrica, tú el peso chileno, chao. Ahora tú podrías decidir presentarle en dólares de Estados Unidos como la Latam Airlines y ir a buscar plata a cualquiera de estos países. Tiene un sentido de unificación financiera de los mercados mucho más alto. Algo que creo que lo decía la clase anterior, pero que con las criptomonedas se da más todavía, porque en el fondo estoy descentralizando las finanzas. Entonces pueden volar a cualquier parte del mundo porque es digital en el fondo, es criptográfica la moneda. ¿Entiendes? Judas, Profesor, yo tengo una duda. dime. Entonces, es que no entendí por qué LAN no tenía los estados de resultados del 31 de diciembre. Porque todavía no lo presentan. Lo debería presentar en esta fecha. Digamos que las grandes empresas, la IPSA, las 30 empresas más grandes de Chile abiertas en bolsa, tienen por ley hasta el 31 de marzo para presentar los estados financieros auditados, firmados por el directorio, etc. Entonces, por ejemplo, la auditoría podría terminar hoy día. El directorio sesiona la próxima semana. El directorio aprueba esos estados financieros, tiene que hacer una junta accionista. Los accionistas aprueban los estados financieros y recién se la envía a la Comisión del Mercado Financiero, que es el regulador de. Entonces eso podría tomar tiempo. Inclusive diría que las muy grandes normalmente piden una extensión del plazo. Entonces, Cencosud, Soquimich, Entel, los bancos, sobre todo el Banco Santander, el Banco de Chile, generalmente terminan presentando quizás la primera quincena de abril, porque tienen tanto que detallar en 400, 500 páginas de notas, que les es súper difícil cumplir con los timings de los estados financieros. Ya, pero solamente por eso. No tiene Sí, ningún... claro, solo por eso. Pero o sea, en un mes más los tenemos. Ya. O en un mes y medio con seguridad. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Santiago. En los casos que, por ejemplo, uno siendo chileno o una empresa que es chilena quisiera hacer negocios con China o con India, ¿ellos se rigen por una normativa distinta a la IFRS o simplemente tendrían que como llegar a un medio en el cual se pueda entender ambos estados? No, IFRS, o sea, mira, el fabricante automotriz que yo asesoro en la consultora exige IFRS y es japonés. No, o sea, que no te obliguen no quiere decir que ellos igual entiendan que es más alto. Por ejemplo, Malasia también tiene los principios contables generalmente aceptados de Malasia, pero si tú tienes IFRS, como que le estoy dando más de lo que me exigen, se entiende como que la vara está más abajo y tú estás saltando más arriba. Entonces, en China normalmente las empresas pueden utilizarlo. Por ejemplo, Alibaba, AliExpress, cuando Alibaba se fue a listar en Estados Unidos, ocupó las normas de Estados Unidos, porque las de Estados Unidos son más duras que la IFRS, aunque se parecen mucho, y esas están por encima de las de China con seguridad. Entonces, muchas veces como que ocupo la norma que sea más dura en ese sentido, que tenga más revelación, que los procedimientos sean mucho más claros, que en el fondo tenga poca ambigüedad para el inversionista, porque si el inversionista no entiende, te cobra caro. Y la empresa cuando va a levantar capital para hacer proyectos, etcétera, quiere que le cobren barato, pues no quiere que le cobren caro. Entonces esto ha sido súper importante para las pymes, sobre todo porque la pyme te entregaba cualquier cosa a los bancos y los bancos le cobraban 30% al año. Ahora cuando las pymes te entregan estados financieros, quizás el estado de resultado y el balance, no todo el juego, pero bajo IFRS eso ha reducido mucho el costo de financiamiento para las pymes. A mí me toca harto ver eso en las empresas. Profe, tengo una consulta. ¿Usted qué piensa de aquí a los próximos 20 años con todo esto de las criptomonedas y que hagan aparición en los estados financieros de las compañías? Así como Tesla, creo que fue el mes pasado que compró 1.5 billones en Bitcoin. ¿Qué piensa del futuro de eso? El futuro, por eso tengo. Sí, seguro que sí. O sea, porque los que le hacen la guerra a las criptos son los bancos. Porque obviamente el negocio antes era que si tú tenías euro, ibas al banco, lo cambiabas y después tenías pesos. Ahora te puedo transferir quizás no solamente Bitcoin, sino que te puedo transferir monedas mucho más rápidas, Ripple, etcétera, XBG, o sea, y es más rápido y es menos costoso, el costo de transacción es mucho más bajo
que 10 pesos para cada lado en el dólar o en el euro. Entonces, y me parece que algunas responden a otras tecnologías, sobre todo sobre contratos o sobre exchange descentralizados. Nadie es el dueño, todos los dueños. Entonces, otras como, bueno, el Tether está medio en duda, pero las que se mantienen en un dólar controlan la inflación. Eso le ha funcionado súper bien a Venezuela, por ejemplo. Entonces, que envían y reciben muchas criptomonedas a Colombia también, etcétera. Entonces, creo que hay algunas que son cualquier cosa, pero hay algunas que resuelven problemas reales de las finanzas tecnológicas, lo que llamamos fintech, importante. ¿Sí? Ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Buen Chao, día. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Nos podemos quedar Profesor, gracias. al final. Chao, profe. Chao. Profe, Chao. ¿puedo quedarme hasta el final con usted? Sí, me quedo, José. Chao. Chao. Que Profesor, estén bien. ¿la clase grabada la sube dónde? La clase, perdón, de nuevo. La clase está grabada, ¿la va a subir La voy a por grabar. curso? Ahora cuando llegue en la tarde voy a subir la del martes y la del jueves, porque como ahora la grabamos en la nube, tengo que llegar, descargarla, subirla a YouTube, pero voy a hacer una carpetita donde van a estar todas las clases. Ya, perfecto. Muchas gracias. Chao, profesor, que esté bien. Chao. Chao. Profesor.